Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Buenos días, queridos oyentes, aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Hoy miércoles 10 de abril. Yo estaba pensando esta mañana que quién era amigo mío que cumplía hoy, pero no me he recordado. Bueno, 10 de abril y son las 11:02 de la mañana en Aquí se habla libertad. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Sarcaña, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y bueno, el profesor Víctor Maldonado que anda en actividades académicas. Vamos a ver si se conecta vía Skype, pero yo estoy muy agradada de tener hoy aquí al profesor Daniel Barnaghi, con el que vamos a hablar pues de lo humano y lo divino, de lo que sucede en nuestro país, en nuestro entorno y cómo pues las soluciones enfocadas desde la perspectiva de la libertad son las que pueden encaminar a Venezuela a ser un país libre y democrático. Bueno, saben, queridos oyentes, que se pueden comunicar con nosotros por el 0212-482-9750, por el 0212-482-9750 y nos pueden ver, interactuar, conversar, enviarnos sus preguntas para nuestro programa Aquí se habla libertad para el profesor Barnaghi a través de el Twitter RCR750, que también transmitimos por Periscope allí, y por rcr.tv, el YouTube, que estamos conectados todo el tiempo para que usted pueda también participar activamente. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Rocío, es un placer para mí acompañarte, siempre lo ha sido desde que te conozco. Me siento honrado de estar en este programa. No sé si Víctor nos está escuchando, pero bueno, le mando muchísimos saludos con toda mi estima y afecto y bueno, le agradezco también la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Gracias, Daniel. Mira, el profesor Daniel Barnaghi, además de ser profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, director de la recién inaugurada Escuela de Economía en esa universidad, que ya después nos contará, bueno, es ingeniero, electricista, es consultor financiero, tiene un background, como dicen los norteamericanos, tiene una trayectoria bastante interesante en todo lo que es todo el entorno, tanto económico como político, no solamente de Venezuela, sino de este mundo globalizado, porque no podemos atender nuestro país si no vemos hacia afuera lo que está sucediendo, ¿no, profesor Barnaghi? Pero yo quería primero comenzar contigo por el tema de la universidad, ¿no? Desde se dice con una asociación que se llama Consorcio de Desarrollo y Justicia, la Universidad Tecnológica del Táchira y la Organización Mujer y Ciudadanía, se está llevando adelante un proyecto muy bonito, auspiciado por la Unión Europea, que se llama Red Universitaria por los Derechos Humanos. Y es un programa para determinar la afectación o violación o la protección a los derechos humanos en el ámbito universitario, en el campus universitario y todos los que hacen vida en esa entidad o en esas casas de estudio, como tienen que ver los profesores, los trabajadores, los alumnos, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con el campus, porque también la afectación a la flora y a la fauna, cada vez que paso por el jardín botánico me da mucho dolor, y eso que se está haciendo todo un esfuerzo, como tú una vez invitaste al doctor Raúl Criboy, que está a cargo de cómo llevar adelante ese jardín que es tan importante para el oxígeno de la ciudad, ¿no? Y la calidad de vida, porque estas cosas también son parte de la calidad de vida. Y me gustaría saber cómo está la Simón Bolívar en este momento. Se dice lleva adelante precisamente el monitor
de detectar qué son las cosas que están pasando dentro del campus universitario. Y bueno, nos hemos dado cuenta a partir de allí todo el tema del agua que ha sufrido la universidad, que es un derecho humano fundamental, como todos los otros. Entonces nos gustaría que nos contara y empezáramos por ahí cómo está viviendo la universidad esta crisis que vive el país. Bueno, la verdad que eso es una pregunta que yo agradezco muy profundamente y la agradezco, digamos, en un rol doble. Pues yo soy también egresado de la Universidad Simón Bolívar en 2 oportunidades, en mi pregrado de Ingeniería Eléctrica y en mi doctorado en Ciencia Política. Hace más años de los que, por supuesto, voy a confesar aquí. Muy joven eres, además. Pero sí, tengo 21 años como profesor de la universidad y tengo el honor, el privilegio de ser titular de esa casa de estudios, por lo cual, pues, toda mi vida ha estado de una u otra manera vinculada a la universidad. Tengo mucho que decirte, trataré de hacerlo, digamos, por secciones. Desde el punto de vista... voy a ir primero con la academia y después con la universidad, con el claustro académico. Nosotros estamos sufriendo un retiro muy importante de nuestros queridos estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, tanto en la sede Sartenejas como en la sede Litoral. Nosotros tenemos 2 sedes. Lo cual es profundamente lamentable porque quienes entraron a la Universidad Simón Bolívar tenían pues las expectativas de egresar para servirle al país. Al irse sin culminar sus estudios es muy probable, ya voy a detallarlo, de que se vayan porque su capacidad de poder continuar una carrera profesional es muy, muy baja. Ya la universidad en este momento... su capacidad de atender de manera integral a los estudiantes cada vez más cuesta arriba. Tenemos muchos problemas con los comedores, gravísimos problemas, diría yo, con el tema de la nutrición. Debemos recordar que la parte más amplia o más grande de nuestros estudiantes son de ingresos, o sea, de recursos bajos y medios. En alguna oportunidad la Universidad Simón Bolívar tenía, digamos, la fama de que era una universidad pública que estaba focalizada a los estudiantes que venían del sector privado. Pero la realidad es que eso nunca fue así desde el punto de vista de la estadística de la universidad. Obviamente la gente que estaba mejor preparada era la que ingresaba a través de nuestro examen de admisión, que ya no existe. Pero siempre nuestra población universitaria fue más de los sectores populares, como digo, medios y bajos. A nivel nacional tenemos estudiantes de todo el país, no solo de Caracas o del estado Miranda. Pero muchos de esos, y sobre todo en los últimos 20 años, que podían hacer una carrera universitaria porque la universidad tenía la capacidad de ofrecerle al menos 3 comidas. Exacto. Y adicionalmente a las 3 comidas tenía la capacidad de ofrecer transporte de distancias cortas, medias y largas. Esas 2 cosas, insisto, son cada vez más cuesta arriba, son más difíciles. Nosotros pues nos enorgullecemos muchísimo de nuestros estudiantes y de nuestros egresados, pero por supuesto que el no tener para muchos de estos estudiantes esa posibilidad les hace incosteable la vida en Caracas, por ejemplo, o el pago de una residencia si vienen del interior. Sí. O su propia manutención. Así que, bueno, tenemos una gran tristeza por el tema de los servicios que podemos ofrecer. Hemos hecho todos los esfuerzos humanamente posibles. Incluso, y lo digo, con convenios con el Ministerio de Educación, con distintos entes públicos. Somos una universidad pública. Por lo tanto, se ha intentado tender todos los puentes posibles. Algunos puentes han sido cruzados, pero otros no. Por otro lado, con eso hablo, digamos, de nuestros estudiantes. Sí. Pero bueno, ahorita me toca hablar un poco del campus, ¿no? Desafortunadamente, nuestros laboratorios se han venido a menos. La capacidad que tiene la universidad de adquirir reactivos para los laboratorios. Nosotros tenemos, claro, las carreras básicas, ciencias básicas, física, química, matemática y biología, pero tenemos una gran cantidad de ciencias aplicadas
casi todas las ingenierías menos la civil. Tenemos ingeniería química, ingeniería de polímeros, tenemos ingeniería de producción, ingeniería eléctrica, por supuesto, electrónica. Todas estas carreras son hechas alrededor de la práctica profesional durante los estudios, que es básicamente el tema de los laboratorios. Ese tema de los laboratorios está extremadamente menguado. Sí. La posibilidad que tiene la universidad de abordar las necesidades que tienen los estudiantes, de comprar insumos, de comprar componentes, de comprar todos los elementos que se requieren, son cada vez más complejos. Y algunos de estos laboratorios son laboratorios de un altísimo nivel tecnológico, por lo cual perder la posibilidad de hacer ciertas prácticas, pues obviamente no beneficia ni al estudiante ni al país. Claro. También me toca quizás un poco para finalizar ya en general el tema del personal dentro de la universidad, que no es solamente el personal académico, también es el personal administrativo, el personal obrero, que también está, nosotros teníamos, digamos, la característica de que una vez que las personas iniciaban una carrera administrativa en la universidad, llegaban hasta su jubilación. Se presentaban muy pocas renuncias. Cierto. Ahorita es distinta la situación. Muchos extraordinarios compañeros de trabajo que están en el ámbito administrativo y que están en el ámbito de los obreros han tenido que salir de la universidad para buscar mejores destinos con un poco de mejor remuneración. Así que bueno, la situación no es definitivamente la mejor. Y me faltó el corolario. Nosotros estamos ahorita en una campaña para el rescate de nuestro laberinto cromovegetal, que fue un obsequio que le hizo Carlos Cruz Diez a la Universidad Simón Bolívar en ocasión de cumplir 25 años. Cierto, una belleza. Eso era uno de los sitios más hermosos, tanto vivencialmente como fotográficamente, no solo de Caracas, sino del país. Era un orgullo nacional. Eso se vino por completo a menos, porque por un lado la falta de agua, pero también la falta de nutrientes, la falta de mantenimiento, exacto, la cantidad de personas que se han ido. Entonces, bueno, es triste ver que uno de los símbolos más importantes físicos que tuvo la Universidad Simón Bolívar está venido a menos, pero ahorita estamos en una campaña para intentar recuperarlo. Y además, bueno, el paisajismo que tiene la Simón Bolívar, tanto en el campus de aquí como en el de La Guaira, que es una belleza, pues, una belleza. Y tenía todo el tema cultural, que por muchos años la Simón Bolívar, pues uno se iba para allá, para Sartenejas, para disfrutar conciertos, claro, etcétera. Teníamos tanto la sala de teatro como el complejo de Exacto. auditorios. Es una pena, pero Daniel, el tema de la resistencia es muy importante. Ahí están profesores como tú que aún continúan dando la batalla en la universidad, y alumnos. Tú sabes, en CEDICE tenemos unos pasantes, estudiantes de la Simón Bolívar, que a veces llegan un poco tristes, porque tengo uno de matemática que dice que a veces recibe clases él solo, pues, porque sus compañeros han migrado o a otras universidades del país para poder culminar su carrera, o desisten y se van afuera, ¿no? O sus padres los envían afuera. O se ponen a trabajar. O pues se ponen a trabajar, y bueno, pero él sigue ahí porque, bueno, él quiere ser un matemático importante, ¿no? Es jovencito. Y además, bueno, la calidad de la Simón Bolívar, de las universidades de Venezuela, pues permitían que al tú egresar, y si ibas a hacer un posgrado, oye, entrabas en cualquier universidad de estas importantes, ¿no? En MIT, en Harvard, en cualquiera de las, porque la calidad y, bueno, la preparación de nuestros jóvenes, ¿no? Pero otra cosa que yo quería conversar contigo es: esto no puede ser, además, una oportunidad para que cambie la universidad también, y se trabaje en función, si va a haber un subsidio, que sea un subsidio a la demanda en vez de a la oferta, como ha sido hasta ahora. La demanda es, para nuestros oyentes, nuestra audiencia que se conecta por la radio que se ve, es al alumno, y no a la casa de estudio como tal, sino el que puede pagar, pues que pague, y aquellos alumnos que no tengan la capacidad, pues se les subsidia, se les beca para que puedan culminar su carrera. No podríamos, cuando esto cambie, tiene que cambiar todo, es como diría Schumpeter, hay que hacer una destrucción creativa. Correcto. Y ir hacia la creación de un modelo y un mecanismo que aporte más a
Fíjate qué curioso, pero tengo que comenzar hablando de algo que quise a propósito dejar fuera de la pregunta anterior para iniciar con eso. Esta parte viene anillo al dedo tu planteamiento, que es la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar. La universidad, a través de la biblioteca, está comenzando a entender una nueva forma de funcionar, que es a través de las donaciones de sus alumni, de sus egresados. Y en Estados Unidos se fundó una organización caritativa que no tiene nada que ver con la asociación de egresados que tenemos en la universidad, pero que está constituida por egresados. Es una junta directiva y es una organización de caridad que se llama Alumni USB. Ellos comenzaron reuniéndose tomando un café y se llamaba Café por la USB y se donaba a la institución, primero de manera muy general, luego más específica, el resultado de esos cafés. Luego ellos comenzaron a hacer fundraising para la biblioteca, donde a través de ellos los estudiantes podían aportar una cantidad de dinero. La biblioteca les hacía llegar a ellos una lista de libros requeridos por la institución o libros recomendados por egresados o estudiantes, y se hacía un pote, y de alguna manera la universidad se dio cuenta de que nuestros egresados en otras partes del mundo estaban comenzando a ayudar en serio a la universidad a través de la biblioteca, y luego eso se extendió al tema de los equipos. Entonces Alumni USB donó algunos, todavía pocos equipos en mi opinión, pero faltan muchos más y espero que lo puedan hacer, de computación, otros para el laboratorio, y comenzó a surgir el tema que tú planteaste maravillosamente. Pero tengo que hacer un previo a eso. Resulta que en una oportunidad la institución... Vamos a ir al corte, Daniel, ¿cómo no? Y cuando regresemos, continúas con este argumento tan importante. Vamos al corte en Aquí se habla libertad y ya regresamos con el profesor Daniel Barnaghi. Debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas. Juntos construimos el futuro de tus hijos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos en Aquí se habla libertad y estaba el profesor Daniel Barnaghi elaborando sobre el tema de los egresados, de los aportes y de ver cómo pues se habla más bien de subsidios focalizados antes que sea un subsidio a la oferta, que es lo que es toda la universidad, ¿no? Y eso sí, pasa para todos los ámbitos públicos. Por supuesto, es maravilloso que tú toques ese tema porque me das la oportunidad de ligarlo con el concepto que nombra a este programa, que es el concepto de la libertad y en particular la libertad económica. Bueno, el hecho es que se comenzó a dar y se está comenzando a trabajar muy seriamente el proyecto de las becas a ciertos estudiantes, becas muy focalizadas, muy específicas, y quiero recordar que Venezuela tuvo una historia extraordinaria con Fundayacucho en su momento. Y que realmente fue una gran oportunidad que se le brindó a estudiantes venezolanos para que pudieran ir al extranjero a hacer sus estudios de tercero, cuarto y quinto nivel. Y eso enriqueció inmensamente el bagaje intelectual de Venezuela. En este momento, lo que se está planteando y lo que se está procurando hacer es tener más éxito con una cosa que se intentó en un momento hace muchísimos años, comenzando los 2000, que fue intentar cobrar una matrícula voluntaria. Eso fue un caso muy interesante porque se hizo el intento
y se recaudó una cierta cantidad de dinero más o menos importante, y un par de personas demandaron a la Universidad Simón Bolívar por la iniciativa, y lamentablemente la universidad perdió, comprensiblemente, por cierto. Y se le ordenó a la universidad emitir cheques a los nombres de las personas que habían dado todos los donativos. Bueno, esos cheques fueron retirados por esas 2 personas. El resto del dinero no fue reclamado, y nosotros hicimos un fondo del cual yo me honro en ser uno de los primeros directores que tuvo el fondo, que se llama Fondesivo. Fondesivo agarró el dinero que nadie quiso y se le dio a través de 4 programas distintos a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Es un programa que, bueno, es una fundación, es un fondo que ya debe tener muy poca actividad. Lamentablemente, hacer fundraising en el país es muy difícil, pero fue extraordinario. Claro. Pero la verdad es que hubo personas que por mezquindad de orden político e ideológico consideraba que era improcedente recibir los donativos de personas que voluntariamente, por eso era voluntario, ¿no? Claro. Ese Fondesivo nos trajo muchas satisfacciones, a mí en lo particular también, y fue una gestión que encabezó en ese momento. La directora era la vicerrectora académica de la universidad, la profesora Aura López, y fue una gestión absolutamente maravillosa. Ya existía antes de que ella entrara como vicerrectora, pero ella fue quien le dio la forma, la estructura, los 4 programas. Incluso McKinsey hizo el estudio y nos ayudó. Entonces nosotros terminamos la estructura. Fue una experiencia maravillosa porque en Venezuela la gente cree en la educación. Totalmente. Y en la educación de calidad. Totalmente. Entonces, lo que tú dices del subsidio a la demanda, también a la oferta es importante, pero a la demanda es de alguna manera hacia donde nosotros creemos que debemos ir. Hacia retener los talentos. Los talentos no son solo los talentos que tengan las máximas notas. Y también quiero subrayar eso. Hay personas que tienen distinto tipo de cualidades académicas que uno las valora y no todas se miden a través del índice académico. Entonces, yo creo que ese subsidio a la demanda va a permitir que estudiantes de niveles medios y bajos, pero en este momento todos somos de niveles medios y bajos, claro, por supuesto, o bajos. Porque estos modelos lo que hacen Exacto. es hundirte, igualarte en vez de que hacia abajo. Clase media y claro. organización económica es hacia abajo. Es correcto. Entonces, permiten que ese estudiante, una vez que ingresa en la Universidad Simón Bolívar, a través de los 2 mecanismos que tiene la universidad para ello, que es la asignación de cupos por la OPSU y el MESE, que es una plataforma muy interesante de autoposicionamiento del estudiante, permitan que pueda tener la expectativa de la prosecución y la graduación. Y hacia eso yo creo que vamos dirigidos de una manera más completa, con colaboración internacional. Hay todavía muchas iniciativas en el papel que se están discutiendo porque obviamente se requiere de la aprobación del Consejo Directivo, y para que el Consejo Directivo lo apruebe, bueno, se tiene que hacer todo un proyecto, una propuesta bien hecha, pero la intención está ahí, el deseo está ahí por parte de nuestros egresados y de algunos estudiantes y de incluso los pocos empresarios que todavía quedan en el país y creen en el país. Quieren ayudar no solo a la Universidad Simón Bolívar, yo puedo hablar por mi universidad, pero quieren realmente hacer la educación, porque quiero subrayar algo para continuar. La calidad educativa de la universidad no solo no cambió, sino que mejoró. Tú me preguntas, pero ¿cómo es eso posible cuando muchos profesores se fueron? Porque los profesores que se quedaron son profesores que creen en, como yo siempre cito el himno de la universidad, en la ciencia, en la conciencia y en la verdad. Que le han dado su vida a la Universidad Simón Bolívar, eso, que no quieren, no pueden irse o en cualquier razón están aquí, están en la universidad. La universidad no ha cambiado sus criterios para incorporación de nuevos profesores. Si los aspirantes a profesores no tienen las credenciales, no entran a ser parte del claustro académico de la Universidad Simón Bolívar. Punto.
Qué bien. Simplemente eso no se negocia. Como tampoco se negocia disminuir la calidad de los contenidos de la escolaridad de las distintas carreras o del ciclo básico de la universidad. Eso simplemente no se discute. La misión, la visión, los principios rectores de la Universidad Simón Bolívar no se discuten. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, esos son las instituciones, y por eso es que las universidades, a diferencia quizás de otras instituciones, son los que trascienden a los regímenes y a los tiempos. Así es. Porque se deben a algo que es muy superior, que es al conocimiento. Al conocimiento y a la verdad, a la ciencia, a las humanidades. La verdad, qué Exacto. bonito esos principios de la Universidad Simón Bolívar, y además, y ese conocimiento ponerlo en práctica para el desarrollo, el progreso y la prosperidad del país, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y además, Daniel, yo siento que las asociaciones de egresados son fundamentales, ¿no? Totalmente. A lo mejor en Venezuela nunca se le había dado peso a las asociaciones de egresados. Yo soy de la Universidad Central y de verdad de un tiempo para acá es que la asociación de egresados se ha venido moviendo, pero siento que no hay como todavía una fuerza, ¿no? La Universidad Central, que imagínate, es la decana de las universidades, pero porque yo sé que en otros países no solamente son fuertes, sino que además hay compromiso de cuando tú sales a hacer un posgrado, te vas y regresas a tu país, tienes que dar clases en aquella casa de estudios que te dio la posibilidad de adquirir ese conocimiento, ¿no? Y esa verdad y esa educación. Creo que eso no ha sido la práctica en nuestro país, a pesar de que hubo un programa muy importante como fueron las becas Gran Mariscal de Ayacucho, que hizo que gente se formara en las mejores universidades, y al regreso creo que no muchos dieron clase en la universidad, que debería de haber sido un requisito, por ¿no? supuesto. No obligatorio, pero es una cosa que debería salir pero es un requisito del moral. Profesional, moral, como tú dices, ¿no? Y entonces eso también es fundamental, el participar en las asociaciones de egresados y ayudar en este momento a nuestras universidades, ¿no? Porque no solamente las públicas, como tú bien decías, porque las privadas también están padeciendo todo esta crisis. Las universidades privadas, bien, yo no tengo la cifra, no tengo los números, pero es una intuición por estar tantos años en el área, son instituciones que se están empobreciendo muy, muy rápidamente. Porque no hay mayor diferencia cuando el barco se hunde, claro, si tú estás en el borde del barco o en la mitad del barco, porque todo el barco se está hundiendo. De tal manera que sí, efectivamente, me preocupa mucho que las universidades privadas, que era un cierto refugio no buscado por mí, pero sí por muchos estudiantes que decidían, bueno, yo me voy de una universidad pública, pero me voy a una universidad privada en Venezuela para tener la garantía de que voy a terminar. Entonces, si estas universidades privadas se están empobreciendo a esta velocidad, no están pudiendo ofrecer las cosas que tienen que ofrecer, pues bueno, la Venezuela se está comenzando a quedar desprovista de la capacidad que tenga de producir conocimiento nuevo para el desarrollo del país. Bueno, vamos a ir al corte de las noticias en Aquí se habla libertad, y al regresar vamos a seguir conversando con el profesor Daniel Barnaghi, y ahora le vamos a preguntar sobre cómo está viendo entonces. Ya estuvimos en lo micro, que es la universidad, lo macro, que es esta crisis política, económica, moral que estamos viviendo los venezolanos. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Gustavo Tarre Briceño, representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, presentó hoy las credenciales que lo acreditan como representante permanente en el organismo regional. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que este miércoles presentarán al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas su informe sobre la situación de Venezuela. El periodista Omar Lugo, analista económico y director del portal web elestimulo.com, respaldó la tesis de que el país podría estar perdiendo $500 millones diarios por los constantes apagones.
con la paralización de la economía de un país cuando falla la energía eléctrica. Esto, tratando de ahondar en estos números, tiene que ver con el Producto Interno Bruto, que es la suma total de bienes y servicios, de riqueza, pues, que genera una economía en un periodo dado de un año. Entonces, por cada día de paralización que haya debido a cualquier factor, obviamente se deja de producir eso. A grandes rasgos, el PIB de Venezuela era de unos 100.000 millones de dólares por año. Si tú divides eso entre 365 días, te da unos 274 millones de dólares de producción por día. Si se paraliza por completo el país, ese sería el golpe. Ahora, esto es a grandes rasgos y hay que aclarar varias cosas muy dolorosas para Venezuela. Yo estoy utilizando una medida del Producto Interno Bruto que ya no es decir, unos 100.000 millones de dólares que se había calculado que sería para este año la economía venezolana, intentando pues, o pensando que podía haber una reactivación. En internacionales, Cuba promulga este miércoles su nueva constitución y en los deportes, el Zamora Fútbol Club tendrá este miércoles una nueva oportunidad para lograr su primer triunfo en la Copa Libertadores de América cuando enfrente esta tarde al Nacional de Uruguay. Tenemos un servicio público. Para el señor Luis La Rosa se solicitan Colaite y Epamín. Quien pueda colaborar lo puede llamar al 0416-411-3907. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Bueno, y continuamos en Aquí se habla libertad con el profesor Daniel Barnaghi y ahora íbamos a pasar de lo micro, que es la universidad, a lo macro, que es el país, Venezuela, y cómo está viviendo esta crisis. Y conversábamos off micrófonos que es la economía post-crisis. ¿Qué es esto de la economía post-crisis si todavía estamos en una economía en crisis? Y el entorno político que estamos viviendo. Bueno, ayer la OEA dio un paso importante en el reconocimiento del señor Tarre Briceño como el representante de Venezuela. Esto es un apoyo el dictamen de la Asamblea Nacional en cuanto a su nombramiento. ¿Qué es lo que está pasando también en el mundo que está tan movido, ¿no? con relación a nuestro país? Sí, bueno, eso que nos enseñaron en los libros de nuestros primeros grados de primaria, de que Venezuela es un país privilegiado porque está al norte del sur, tiene una posición geográfica envidiable y que tiene una de las mayores concentraciones de recursos naturales renovables y no renovables concentrados, es cierto. Venezuela es un país absolutamente maravilloso por donde tú quieras verlo, excepto por sus políticos. O sea, ahí definitivamente creo que Dios compensó. Venezuela sigue siendo un país sumamente importante y valioso. Es absurdo pensar que porque haya carros eléctricos o carros híbridos, el petróleo ya no se necesita o no se va a necesitar en 5 o 10 años, ¿no? Sí. Toda la industria de la aviación se mueve, por supuesto, con energía derivada del petróleo. Y una buena parte del mundo también.
Así que Venezuela sigue siendo muy importante. Venezuela sigue teniendo de las más grandes reservas de oro, diamantes, aluminio, bauxita, el coltán que se ha mencionado en los últimos tiempos. Es decir, sigue siendo un país importante, pero a diferencia de como piensa mucha gente que tiene una mentalidad definitivamente retrógrada de cómo se entienden las relaciones geopolíticas, nadie quiere venir a Venezuela a robarse los recursos de Venezuela. Una buena parte del mundo, y te lo afirmo taxativamente, tiene un interés real en que Venezuela se convierta en un foco de desarrollo no solo continental, sino hemisférico. Este problema que ha generado Venezuela, me duele mucho llamarlo así, pero es así, desde el punto de vista demográfico. Con la cantidad de personas que han salido del país, tanto a este mismo continente como a otros continentes, preocupa al mundo, porque no todas las ciudades están preparadas para recibir cientos de miles de venezolanos, o en algunos casos millones de venezolanos en algunos países, como nuestros países vecinos. Así que en el caso particular de la OEA, que si bien es cierto que es una entidad más diplomática que otra cosa, no por eso deja de tener fuerza. Y es una fuerza de alcance mundial. Lo que ocurrió ayer, que algunas personas pudiesen quizás subestimarlo un poco, yo no lo subestimo, me parece que es un caso muy importante, un paso, por cuanto se está entendiendo de que no solo hubo un problema con las elecciones de mayo del 2018 para elegir al presidente de la República, sino que hay un problema con un modelo que está destruyendo no solamente a los habitantes del país, sino se está convirtiendo en una especie de hueco negro para el continente. Y al serlo para el continente, lo es para el hemisferio. Yo incluso voy a dejar por un instante al lado el tema del Hezbollah, de Cuba, de China y de Rusia. Estoy hablando del tema productivo, del tema de recursos. Venezuela es un país que no solo en los mal llamados 40 años del Pacto de Punto Fijo, que realmente no, ni Cuarta República, aunque el Pacto de Punto Fijo lo fue, desde la colonia, Venezuela ha sido un país productor y exportador de un conjunto de materias que el mundo necesita. Primero fue café, luego fue cacao, luego fue petróleo, pero no solamente petróleo. Venezuela tiene un aluminio de una altísima calidad. Esas siderúrgicas donde se producía el acero eran de altísima calidad. Es decir, que ese pensamiento que hubo de Venezuela como un polo de producción para el continente y para el hemisferio, no solo se mantiene, sino se necesita cada vez más. Por eso es que los países le están dando un apoyo no solamente a unas personas o individuos, sino a un proyecto de lo que es la Venezuela posible. Claro. Que esa Venezuela dadora, como siempre lo había sido. No, y no solamente ese tipo de recursos, sino que, bueno, que hay que aprovechar eso para un nuevo modelo basado en la libertad económica, en el libre comercio, en el respeto a los derechos de propiedad, para reimpulsar el país a que sea eso, sí, eso que queremos que sea. Hay un estudio que me encantaría que tú en los próximos programas lo conversaras con tus oyentes, donde se hace la demostración taxativa de que a mayor grado de libertad, menor grado de corrupción. Es decir, los países que tienen mayores libertades, tanto civiles como económicas y políticas, tienen índices de corrupción muchísimo más bajas, porque son países que a través de la libertad la gente logra hacer lo que necesita, lo que desea hacer. La corrupción es cuando tú quieres hacer algo y algo por fuera no te lo permite por una razón que no está clara. Exacto. Ese es el tema de los controles de la economía. Es muy difícil en el siglo XXI tratar de darle una explicación al mundo de por qué tú estás tratando de forzar unos controles que ya en la praxis prácticamente no existen. Entonces, como por ejemplo, del tipo de cambio, del control de la moneda,
del control de las tasas de interés, o sea, de precios. Entonces tú te das cuenta que, bueno, es un problema de modelo, es un modelo de una ideología totalmente fracasada, caduca, y eso ustedes seguro han hablado mil veces. Sí, hemos hablado de esos estudios porque, bueno, las instituciones, el Fraser Institute, el Heritage, la Alianza por los Derechos, todos hacen mediciones, el Rule of Law, todas esas índices que demuestran efectivamente toda esta correlación, que a mayor libertad del individuo, libertad económica y apertura de los países, pues por supuesto se reducen esos incentivos a la corrupción que producen todos estos mercados y estos controles que te limitan la posibilidad de ejercer tu libertad y tu derecho a la propiedad, como bien tú decías, el tema de la moneda, porque tiene que un modelo de régimen de gobierno meterse en algo tan privado y tan personal como que compras tú. Exacto. Porque una moneda es un bien más. Exacto, es un bien y te da derecho a la propiedad de que escoger lo que tú quieras. Fíjate, es absurdo, ¿no? Lo que para mí, los dos parámetros, los dos temas que fundamentan la evolución de la humanidad son el parámetro ético y el parámetro de la propiedad privada. Así es. La combinación de estas dos es lo que ha permitido que haya sociedades que sean mucho más evolucionadas. El cómo se entiende el comportamiento adecuado, el deber ser, que es la ética, y el cómo tú manejas lo que es tuyo, lo que es propio, lo que es resultado de tu trabajo, que es la propiedad privada. Sí, y del esfuerzo. Y del esfuerzo. Esas dos cosas en combinación son las que hacen que la sociedad se desarrolle. Si tú tienes un modelo que te restringe ambas, te restringe la ética y te restringe la propiedad, bueno, evidentemente lo que tenemos aquí en el país, que desafortunadamente no es solamente una destrucción económica, es una destrucción moral, social, del concepto de propiedad, del valor de lo propio. De la vida, la libertad y la propiedad, que son los principios básicos de un Estado de Derecho, de una sociedad libre, ¿no? Es como titula su libro la profesora Isabel Pereira, La quiebra moral de un país. Y cada vez que uno analiza esta situación, lo que tú dices, Daniel, es que es verdaderamente la quiebra moral de un país. Porque además, bueno, llega un momento en que toda aquella gente que ha participado en esta cosa perversa de la corrupción termina vinculándose con nosotros, con la gente normal, y eso no puede ser. Hay que sancionar, estas cosas tienen que ser sancionadas, no solamente moralmente, sino también con penas de diferentes tipos, ¿no? Que ya la justicia lo tendrá que hacer, pero los ciudadanos tenemos que estar alertas y presionar para que eso suceda, ¿no? Bueno, yo creo que de eso se trata cuando vayamos a una nueva constitución de Estado de Derecho, donde yo con nueva constitución no me refiero al texto, sino a la estructura, a lo que lo fundamenta, a lo que lo hace. Yo sí pienso que en Venezuela hay algunas instituciones que tienen que ser derribadas. Y creo que tienen que construirse unas nuevas. Por eso yo hablo de la neoinstitucionalización del país. Pero donde una parte significativa venga por la capacidad que tenga el ciudadano de dos cosas: de solicitar rendición de cuentas a sus gobernantes y de solicitar el aseguramiento del respeto a toda forma de propiedad. Así es, así es. Y fíjate que importante eso que dices, porque los ciudadanos tenemos que activarnos hacia eso. Creo que los venezolanos hemos sido un poco pasivos en torno a la importancia de la exigencia a nuestros representantes. Por eso es que cuando se habla de democracia participativa, eso no existe, es democracia representativa, porque usted elige a esa persona que lo va a representar en los ámbitos de la acción pública y política, ¿no, Daniel? Y nosotros los ciudadanos nunca hemos sido como muy exigentes en solicitar que nos rindan cuentas a los electores, a los ciudadanos. Es que, fíjate, ahí está lo que es el efecto de la demagogia de izquierda, ¿no? Esa es una demagogia que entonces te hace lo que se llama una sustitución de locus de control. ¿Qué significa eso? Que entonces, bueno, ahorita como tú eres el que estás en el poder, por lo menos desde el punto de vista de la demagogia populista, entonces, ¿por qué le vas a exigir rendición de cuentas a quién si eres tú el que está en el poder? Esa es la dicotomía que permite que la izquierda sea corrupta en todas partes del mundo. Que entonces, bueno, ¿cómo vas a exigir una rendición de cuentas cuando tú eres participativo y protagónico? Exacto. ¿Qué pasa con la representatividad? La representatividad parte de la premisa de que, bueno, como la soberanía reside en el pueblo, pero todo el pueblo a la vez no puede mandar, elige o designa
unos representantes de esa soberanía, quienes a cambio de esa designación tienen que rendirle cuentas a esa población. Eso es la democracia representativa. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, obviamente, si no hay representatividad, tampoco hay accountability o rendición de cuentas, porque es una manera de lavar la cara a los totalitarismos. El decir que tú eres parte del poder. Sí, sí, sí. Todos los totalitarismos han dicho lo mismo en toda la historia. Los de derecha y los de izquierda. Que el poder que reside en ti, ahora lo ejerces tú de primera mano. Claro, es una frase muy cómoda. Sí, porque claro. entonces tú puedes ser totalmente totalitario porque no tienes que rendirle cuentas a nadie. Porque ese es el que está ejerciendo el poder. Sí, por eso el poder del ciudadano y la soberanía del consumidor son tan fundamentales para que la libertad y la democracia funcione, ¿no? Porque que estamos con esa, ¿cómo se llama? Propaganda y neolengua, ¿no? De la democracia participativa que bien planteaba Orwell, ¿no? Y que te va dominando, porque llega un momento en que te lo crees, ¿no? Porque además, la contraparte que también lo mencionaba Orwell de alguna manera es el tema del control del miedo. O sea, parte de un bien no deseado, pero que forma parte del mercado, es el miedo. De cómo se distribuye el miedo en la sociedad. Y en este tipo de sistemas, por supuesto, mucha gente... yo coincido con lo que tú dices, que quizás el venezolano ha sido muy proactivo en la solicitud de la rendición de cuentas, pero eso es una cara de la moneda que yo comparto. La otra cara de la moneda es el miedo. Uh-huh. Tú no puedes rendirle cuentas a alguien que te tiene permanentemente amenazado con una pistola, con un revólver, Claro. con un fusil, con Claro. un arma larga de guerra. Entonces, claro, ¿cómo se hace para que la persona Sobrepasar, ¿no? rinda, o sea, solicite la rendición de cuentas? Es fundamental no tener miedo. Y solo puedes no tener miedo cuando el Estado te asegura el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Así es, sí, sí, interesantísimo esto que estamos conversando con el doctor Daniel Barnaghi, y vamos a ir al corte ya para llegar a unas conclusiones donde nos gustaría que nos comentaras cómo hacer para restaurar una institucionalidad alineada con la libertad y cuáles son los obstáculos que en este momento se presentan. Ya venimos con Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y bueno, continuamos con Aquí se habla libertad con el profesor Daniel Barnaghi, y le dejábamos unas preguntas para esta parte final del programa que tienen que ver pues precisamente cómo hacer para restaurar una institucionalidad alineada con la libertad y cuáles son esos principales obstáculos que se nos presentan para ello, profesor Barnaghi. Sí, bueno, primero que efectivamente hay que hacer un primer cambio gigantesco, que es el cambio de la mentalidad rentista, peticionista, que ha caracterizado desde hace muchos años al venezolano, no solo a los gobernantes, a la población.
La parte buena de eso es que el venezolano le gusta trabajar y le gusta estudiar. Los estudios indican que a pesar de que se aprovecha digamos, de las dádivas de un Estado paternalista a lo largo de todos los tiempos, siempre ha preferido, y están los estudios de opinión pública de cultura política justamente, siempre ha preferido tener las cosas por su logro, por su trabajo. El venezolano le gusta trabajar. Si bien se ha tratado de sentar una matriz de opinión de que el venezolano es flojo, eso no es del todo cierto. Puede que sea cierto en algunas personas bajo ciertas circunstancias, pero en líneas generales el venezolano es trabajador y le gusta estudiar y le gusta su país y le gustaría trabajar para tener los beneficios de quedarse en su país. Eso hay que aprovecharlo tratando de hacerle entender al venezolano una cosa que sí se ha instaurado en el inconsciente. Y yo lo vi en los estudios que hice cuando hice el doctorado hace muchos años. El venezolano prefiere las empresas mixtas y empresas en manos del Estado a las empresas puramente privadas, porque al venezolano le instalaron el chip de que el patrono es malo y es aprovechador. Sí. Cuando es al revés, el que es aprovechador es el Estado cuando es el patrono, porque trata de pagar puros salarios mínimos sin garantizarle una calidad de vida a ese ciudadano. En cambio, la empresa privada depende de la eficiencia, de la productividad de ese empleado, y la cual se logra cuando ese empleado está satisfecho. Entonces, las empresas privadas son mucho más proclives a generar empleados satisfechos con mejores salarios a través de la meritocracia, que como pasa con el Estado patrono, que realmente no le importa quién eres tú. Lo que le importa es que le seas fiel y leal, y en particular cuando son sistemas de izquierda. Yo pienso que una vez que aquí se puede hablar libre y tranquilamente de que hay que privatizar la totalidad de las empresas que están en manos del Estado, sin ningún tipo de distingo. Así es. Obviamente va a venir un cambio significativo. No hay ningún tipo de motivación, ni en economía, ni en derecho, ni en sociología, ni en nada que diga que las empresas, por ejemplo, petroleras, tengan que ser empresas mixtas o tengan que ser estatales. Las grandes empresas del mundo que han funcionado bien, que sean de commodities, son empresas privadas, porque esas son las que garantizan la eficiencia de los recursos, tanto los humanos como los materiales y los financieros, en la búsqueda de la mejor remuneración posible, tanto para el empleado como para la sociedad a la cual sirve. Entonces, a través de eso, uno puede comenzar a hacer que la población venezolana entienda que lo que garantiza la satisfacción es el mundo de lo privado, no es el mundo de lo público. Así es. Así que yo creo que, bueno, no es una tarea fácil, no es nada sencilla, pero ese es el trabajo de la gente que se dedica a hablar de libertades. Así que te deseo mucho éxito. No, y tú también en todo lo que haces. Bueno, ya sabes que para que un país progrese, genere riqueza y tengamos todos bienestar, tiene que haber, por supuesto, un Estado de Derecho, un gobierno limitado, un Estado que garantice la vida, la libertad, la propiedad, libertad económica, libre comercio y mucha inversión en el país para que haya mucho empleo y mucha posibilidad de emprender y de sacar al país adelante. Muchísimas gracias al profesor Daniel Barnaghi por esta interesante conversación. Fue muy agradable. La próxima vez que te invitemos hablaremos de la leyenda artúrica, de Camelot, de todo lo que es lo que fue los Caballeros de la Mesa Redonda, porque ese es uno de los temas que nos apasiona a ambos. A los dos. A ambos. Yo no he visto Game of Thrones, así que yo no sé si eso tiene algo que ver. Yo tampoco lo he visto. Con la leyenda artúrica, pero voy a tratar de enterarme más porque hay muchos fanáticos aquí en el país. Pero la verdad que ese tema lo tenemos que trabajar. Lo tenemos que trabajar porque Camelot, además que la gente no sabe, pero quien llevó el Santo Grial para Inglaterra fue José de Arimatea. Bueno, estamos entonces para el próximo viernes en Aquí se habla libertad, son las 11:55 y
estuvimos aquí gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. En la gerencia de producción estuvo Billy Zarcaya, Kenger Jaramillo en la producción, en los controles César Arteaga. Nos vemos el próximo viernes en Aquí se habla libertad. Gracias, profesor Barnaghi. Con mucho gusto. Gracias a ustedes y muy feliz tarde. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750.